¿Alguna vez te has preguntado por qué parece que algunos tienen una sabiduría que va más allá de lo que podemos comprender? Y si te dijera que esa sabiduría no es solo para unos pocos, sino que está al alcance de todos los que buscan de corazón, ¿te atreverías a descubrir cómo alcanzarla? Hoy quiero compartir contigo un secreto muy poderoso que muy pocos entienden, pero que es capaz de transformar no solo tu vida, sino toda tu realidad. Un poder que cambia tus decisiones, tu paz interior y hasta la forma en la que enfrentas tus luchas. Esa sabiduría, esa comprensión profunda que cambia el curso de nuestra vida, no es algo que venga solo con el paso del tiempo, ni con la experiencia que adquirimos de manera natural. Es algo mucho más profundo. Algo que viene del corazón mismo de Dios y que en este video vas a aprender a recibir. La sabiduría que hoy vamos a descubrir tiene el poder de transformar todas tus áreas, desde lo más simple hasta lo más complejo de tu vida. Pero hay algo que debes saber. La sabiduría divina es un misterio que pocos logran entender. A lo largo de este video, Dios te va a revelar este misterio, una revelación que podría cambiar tu caminar espiritual para siempre. ¿Te atreves a abrir tu corazón para recibir la sabiduría que Cristo quiere darte? Porque si lo haces, verás que algo en tu vida empieza a cambiar. Este es el momento perfecto para recibirla, pero solo si sigues este video hasta el final. A lo largo de los próximos minutos, vas a descubrir cómo tener acceso a esa sabiduría divina, esa que solo viene de Jesús y que puede darte respuestas, paz y una claridad sorprendente en medio de cualquier tormenta. ¿Estás listo para conocer este secreto que pocos han logrado entender? Solo lo encontrarás si sigues este video, porque en él está la llave para abrir las puertas de una sabiduría que transformará tu vida. Y créeme, el Espíritu Santo tiene algo muy especial para ti hoy. Pero antes de comenzar, quiero pedirte algo muy importante. Comenta abajo con la frase «Paz en Cristo». Esto es un acto de fe, un compromiso con tu caminar espiritual y con este video. Si lo haces, estarás compartiendo con otros lo que estás a punto de descubrir y ayudando a que más personas reciban lo que Dios tiene preparado para ellos. También te pido que le des me gusta a este video, porque eso no solo ayuda a que más personas encuentren este mensaje, sino que también estarás participando activamente en la difusión de la palabra de Dios. Al darle me gusta, estarás ayudando a que YouTube muestre este video a aquellos que más lo necesitan, aquellos que están buscando respuestas divinas. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora, porque muchos, como tú, encuentran apoyo espiritual aquí, especialmente aquellos que no tienen una iglesia cerca. Al suscribirte, estarás siendo parte de esta comunidad que crece y comparte lo mejor de Dios. La enseñanza de hoy tiene una clave que puede desbloquear bendiciones en tu vida y si te quedas hasta el final, serás testigo de esa revelación. Así que, sin más, comencemos este viaje hacia la sabiduría que solo Jesús puede ofrecer. En la Biblia, el libro de Santiago, nos habla directamente sobre la sabiduría que proviene de Dios. Dice en Santiago 1:5: Si alguno de ustedes tiene en falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta promesa es directa, clara y sobre todo poderosa. Dios, el creador del universo, tiene toda la sabiduría que necesitamos para enfrentar cada situación de nuestra vida. Pero lo que a menudo olvidamos es que esa sabiduría no está reservada solo para unos pocos. Está al alcance de todos los que la piden con fe y humildad. Cuando entendemos que la sabiduría de Dios no depende de nuestra inteligencia humana, ni de nuestras capacidades personales, sino de nuestra disposición para buscarla, todo cambia. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces intentamos resolver nuestros problemas con nuestra propia fuerza y, sin embargo, nos sentimos perdidos y confundidos? La sabiduría humana es limitada, pero la sabiduría divina es infinita y transformadora. Esa sabiduría no solo te da respuestas claras en medio de la oscuridad, sino que te da paz. La paz que solo Dios puede dar. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento.
Cuando pedimos sabiduría a Dios, debemos hacerlo con un corazón sincero, sin doble ánimo, como nos enseña Santiago. Él promete darnos esa sabiduría abundantemente, sin reproches. No importa cuántas veces fallamos, ni cuánto nos sintamos incapaces de tomar decisiones correctas. Dios nos invita a pedirle sabiduría sin temor, sin sentirnos avergonzados por nuestras dudas. Él está dispuesto a derramarla sobre nosotros, no solo una pequeña porción, sino abundantemente, para que podamos caminar con claridad en todos los aspectos de nuestra vida. Además, la sabiduría divina no es como la sabiduría mundana. La sabiduría del mundo tiende a enfocarse en lo que se puede ver, en lo inmediato, en lo que puede generar éxito o fama. Pero la sabiduría de Dios nos lleva a mirar más allá, a comprender las circunstancias a través de los ojos de la fe. Nos ayuda a tomar decisiones que no solo afectan nuestro presente, sino que también tienen un impacto eterno. ¿Te imaginas tener la capacidad de tomar decisiones sabias, guiadas por el Espíritu Santo, que cambien no solo tu vida, sino la vida de quienes te rodean? Es por eso que debemos buscar esta sabiduría constantemente, no solo en momentos de crisis, sino en cada paso de nuestra vida. La sabiduría que proviene de Dios es la luz que ilumina nuestro camino y nos guía por los senderos correctos. ¿Estás dispuesto a buscarla con todo tu corazón? La promesa de Dios está clara. Si le pides sabiduría, Él te la dará. No importa cuántas veces te hayas equivocado, Él te dará esa sabiduría abundantemente. Proverbios 9:10 nos dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Esta es una enseñanza clave que debemos entender. El verdadero comienzo de la sabiduría no está en nuestras capacidades humanas, ni en el conocimiento secular que adquirimos, sino en el temor a Dios. Pero, ¿qué significa temer a Dios? No, se trata de un temor de miedo, sino de un respeto profundo y reverente hacia su poder, su santidad y su autoridad sobre nuestras vidas. Cuando hablamos de temer a Dios, nos referimos a una actitud de adoración y sumisión, reconociendo que Él es el creador de todo lo que existe y que su voluntad es perfecta y buena. Este temor es el cimiento sobre el cual construimos nuestra sabiduría, porque nos lleva a una posición de humildad ante Él. Solo cuando entendemos que Él es el soberano de todo, que su sabiduría es mucho más grande que la nuestra, podemos empezar a adquirir la sabiduría verdadera. Este temor nos lleva a la obediencia, a escuchar y seguir su voz, incluso cuando no comprendemos todos los detalles de lo que Él está pidiendo. A menudo, la sabiduría divina nos guía a tomar decisiones que van en contra de la lógica humana, pero cuando confiamos en Él y tememos su nombre, podemos estar seguros de que su dirección será siempre lo mejor para nosotros. El temor de Dios no nos da miedo, sino que nos da confianza, porque sabemos que estamos bajo su protección y guía. Es interesante cómo la Biblia coloca este principio como la base de toda sabiduría. Si buscamos sabiduría sin tener el corazón dispuesto a temer a Dios, podemos terminar guiados por nuestra propia arrogancia o por el deseo de obtener reconocimiento o poder. Pero la sabiduría que proviene de Dios nos lleva a la humildad, a reconocer que necesitamos su guía en cada paso que damos. La sabiduría no se trata de acumulación de conocimientos, sino de la disposición de nuestro corazón a seguir a Dios, incluso cuando no entendemos su plan por completo. Cuando empezamos a vivir con este temor reverente hacia Dios, nuestro corazón comienza a alinearse con el de Él. Entonces, podemos ver las cosas como Él las ve. No solo lo inmediato, sino lo eterno. Las decisiones que tomamos en el día a día empiezan a tener un propósito más grande, uno que no solo afecta nuestra vida, sino también la vida de las personas que nos rodean. Y aquí está la clave. La sabiduría de Dios nunca busca nuestro beneficio personal por encima de todo. Siempre está enfocada en su gloria y en el bienestar de su pueblo. Si tememos a Dios y ponemos su voluntad por encima de la nuestra, Él nos bendecirá con la sabiduría para actuar de manera justa y amorosa en cada situación. En el Nuevo Testamento encontramos que Jesús es la máxima expresión de sabiduría.
A lo largo de su ministerio, Él no solo enseñó verdades profundas, sino que vivió de acuerdo a ellas, mostrándonos con su vida cómo debemos aplicar la sabiduría divina. Jesús no solo fue un hombre sabio, sino que como Hijo de Dios, Él es la personificación de la sabiduría misma. En Colosenses 2:3 se nos dice que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Esta declaración es poderosa porque nos muestra que si buscamos sabiduría, no necesitamos buscar en otras fuentes que no sean Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y en Él encontramos todo lo que necesitamos para ser sabios a los ojos de Dios. Lo maravilloso de la sabiduría de Jesús es que no estaba basada en lo que el mundo consideraba sabio. Jesús no se apoyaba en la sabiduría de los fariseos, ni en las filosofías populares de su tiempo. Su sabiduría provenía de una relación íntima con el Padre, y esa sabiduría se manifestaba en sus palabras y en sus acciones. Cuando hablaba, lo hacía con autoridad, no porque se apoyara en títulos o estudios, sino porque su vida reflejaba la verdad de Dios. Él era la palabra encarnada, y su vida misma era el testimonio más grande de la sabiduría divina. En muchos de los pasajes en los que Jesús compartía enseñanzas, como en las parábolas, Él usaba simples ejemplos cotidianos para ilustrar profundas verdades espirituales. Esto muestra cómo la sabiduría de Dios puede ser accesible para todos, sin importar su nivel de educación o posición social. Jesús enseñó sobre el reino de los cielos, pero lo hizo de una manera tan comprensible y sencilla que hasta los niños podían entenderlo. Esa es la verdadera sabiduría, hacer lo complicado comprensible, lo profundo accesible y lo divino cercano. Pero la sabiduría de Jesús también se refleja en su comportamiento. Él, siendo el Hijo de Dios, vivió con humildad, sirviendo a los demás. En lugar de buscar el reconocimiento o el poder, Jesús lavó los pies de sus discípulos, mostrándonos que la verdadera sabiduría se encuentra en la humildad y el servicio. El mundo diría que la sabiduría está en ser un líder dominante, en controlar situaciones y personas. Sin embargo, Jesús nos mostró que la verdadera sabiduría está en amar, en perdonar, en ser compasivos y en poner las necesidades de los demás antes que las nuestras. Lo impresionante es que Jesús nos enseñó todo esto, pero lo hizo con la autoridad que solo Él tiene. Su sabiduría era una sabiduría que transformaba vidas. No solo enseñaba, sino que sanaba, perdonaba y restauraba. La sabiduría de Jesús no solo es un conjunto de principios, sino que es una fuerza viviente que cambia a las personas. Cuando decidimos seguir a Jesús, no solo aprendemos su sabiduría, sino que nos dejamos transformar por ella. Esa sabiduría nos permite ver el mundo de una manera diferente. Nos permite tomar decisiones que honran a Dios y, lo más importante, nos acerca más a Él. Si deseas sabiduría verdadera, no busques en lugares equivocados. Busca a Jesús, quien es la fuente de toda sabiduría. Abre tu corazón a su enseñanza y permite que su ejemplo guíe tus decisiones diarias. Al hacer esto, serás transformado y serás capaz de vivir una vida llena de la sabiduría divina que solo Él puede otorgar. Uno de los aspectos más esenciales para obtener sabiduría es la práctica constante de la oración. En la Biblia, vemos que Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, dedicaba tiempo a la oración, buscando siempre la guía del Padre en todo lo que hacía. En Lucas 6:12 nos dice, en aquellos días Él se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Si el mismo Jesús, lleno de sabiduría, consideraba crucial la oración, ¿cómo podemos nosotros, seres humanos limitados, vivir sin buscar la sabiduría de Dios a través de la comunicación constante con Él? La oración es una herramienta poderosa que nos conecta directamente con Dios. A través de la oración, no solo le hablamos a Dios, sino que también escuchamos su voz y recibimos su dirección. La sabiduría de Dios no siempre llega de manera audible, pero se manifiesta en la paz que sentimos en nuestro corazón, en la claridad mental para tomar decisiones y en la convicción que nos guía en el camino correcto.
Jesús mismo nos enseñó a orar pidiendo sabiduría cuando oró en el huerto de Getsemaní, buscando la voluntad de Dios antes de enfrentar el sacrificio de la cruz. En Santiago 1:5 se nos promete: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta promesa nos recuerda que Dios está dispuesto a darnos la sabiduría que necesitamos, pero para recibirla debemos buscarla activamente en oración. La oración no es solo una petición de ayuda, sino una manera de alinearnos con la voluntad de Dios, abriendo nuestro corazón para recibir su guía. Es importante reconocer que la sabiduría que recibimos a través de la oración no siempre es inmediata o fácil de entender. Dios, en su sabiduría infinita, sabe lo que es mejor para nosotros y a veces nos da la respuesta en su tiempo perfecto. La paciencia, entonces, también es parte de recibir sabiduría. Mientras esperamos en Dios, Él sigue trabajando en nuestro corazón, enseñándonos a confiar en su proceso y a no apresurar las cosas. La oración se convierte en un espacio sagrado donde podemos rendir nuestros propios deseos y pensamientos a los pies de Cristo, confiando en que Él nos guiará hacia la sabiduría que necesitamos para cada situación. Además, la oración nos ayuda a reconocer que nuestra sabiduría humana es limitada y que necesitamos la sabiduría divina para guiar nuestras vidas. Cuanto más oramos, más somos transformados y más podemos ver las situaciones de nuestra vida con los ojos de Dios. La sabiduría que Él nos da a través de la oración no solo se trata de tomar decisiones correctas, sino también de ser transformados en la persona que Él quiere que seamos. La oración, entonces, no solo nos lleva a la sabiduría, sino que también nos lleva más cerca de Dios, convirtiéndonos en instrumentos de su amor y gracia. Por eso, no subestimes el poder de la oración. No pienses que al pedir sabiduría, solo estás pidiendo una respuesta a un problema, sino que estás pidiendo la transformación de tu corazón y la capacidad de vivir conforme a la voluntad de Dios. La oración es un medio maravilloso para acceder a la sabiduría divina, y cuanto más la practiques, más descubrirás lo cerca que está Dios de ti, guiándote en todo momento. El temor de Dios es un principio clave para comprender y vivir en sabiduría. En Proverbios 1:7, encontramos una afirmación clara. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Este versículo nos enseña que la verdadera sabiduría comienza con una reverencia profunda por Dios, un reconocimiento de su majestad, poder y santidad. El temor de Dios no es un miedo aterrador, sino una actitud de respeto y devoción hacia el Creador. Es entender que Él es el único que tiene el control absoluto sobre nuestras vidas, y que vivir conforme a su voluntad es la clave para una vida sabia y plena. El temor de Dios se manifiesta en nuestra vida cuando vivimos en obediencia a sus mandamientos y en constante humildad ante Él. No se trata de un temor que paraliza, sino de un temor que nos motiva a actuar con rectitud, sabiduría y justicia. Cuando tememos a Dios de la manera correcta, nuestra vida comienza a reflejar esa sabiduría divina que nos guía en cada paso que damos. Este temor nos aleja del pecado y nos acerca a la santidad. Nos enseña a priorizar lo eterno sobre lo temporal y nos impulsa a vivir con propósito y dirección. En la vida de Jesús vemos un ejemplo perfecto de cómo vivir con el temor de Dios. Jesús, siendo Dios mismo, vivió en perfecta sumisión al Padre, siempre buscando cumplir su voluntad. En Juan 5:19 Él dice: de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, eso también lo hace el Hijo igualmente. Jesús vivió con un respeto profundo por el Padre, entendiendo que todo lo que hacía era en obediencia a su voluntad. Esta es la clave del temor de Dios: vivir en completa sumisión a su voluntad y en constante búsqueda de su dirección. La sabiduría no proviene de nuestra propia comprensión, sino de seguir los pasos de Dios y permitir que Él nos guíe en cada momento. El temor de Dios también nos enseña a ver la vida desde una perspectiva eterna. Cuando comprendemos la majestad de Dios,
Nuestras decisiones y acciones ya no se basan en lo inmediato o temporal, sino en lo que tiene valor eterno. Vivimos con la conciencia de que nuestras acciones tienen consecuencias no solo en esta vida, sino en la eternidad. Esta conciencia nos lleva a tomar decisiones sabias que honren a Dios y beneficien a los demás. La sabiduría, entonces, no se trata solo de tomar decisiones correctas, sino de vivir con un corazón que teme y respeta a Dios en cada aspecto de la vida. El temor de Dios también nos proporciona una guía clara cuando enfrentamos desafíos. Cuando tenemos el temor de Dios, nuestras decisiones no se basan en nuestras propias fuerzas o entendimiento, sino en la dirección divina. Sabemos que si buscamos la sabiduría de Dios, Él nos dará el entendimiento necesario para afrontar cualquier situación. En tiempos de prueba, la sabiduría divina nos da la paz que necesitamos para confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando las circunstancias nos parecen inciertas. Por eso, si deseas recibir sabiduría, comienza por temer a Dios. No se trata de un temor que te cause angustia, sino de un respeto profundo que te motive a vivir conforme a la voluntad divina. El temor de Dios es el camino hacia una vida sabia y plena, porque nos lleva a vivir con humildad, obediencia y reverencia, buscando siempre la voluntad de nuestro Creador. La sabiduría que proviene de Él es una sabiduría que transforma, guía y da paz, y está al alcance de todo aquel que se acerca a Él con un corazón humilde y dispuesto a aprender. La disciplina y la corrección son aspectos que a menudo se pasan por alto cuando se habla de sabiduría, pero en realidad son esenciales para nuestra formación espiritual. En Proverbios 12:1 encontramos una poderosa enseñanza. El que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que aborrece la corrección es un necio. Este versículo nos enseña que la sabiduría está profundamente conectada con nuestra disposición para ser disciplinados y corregidos. Dios, en su infinita sabiduría, sabe que para crecer en sabiduría necesitamos ser guiados y en ocasiones corregidos. La disciplina no es un castigo, sino una herramienta que nos ayuda a madurar, a tomar decisiones más sabias y a alejarnos del pecado. Jesús mismo vivió bajo la disciplina de su Padre Celestial. En Hebreos 12:6 leemos: Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios, como nuestro Padre Celestial, nos ama tanto que no nos deja en nuestra ignorancia o necedad, sino que nos disciplina, nos enseña y nos corrige cuando es necesario. La disciplina de Dios es una expresión de su amor, ya que desea que aprendamos a vivir conforme a su voluntad. Cuando enfrentamos la corrección de Dios, no debemos verlo como un rechazo o un castigo, sino como una oportunidad para crecer y acercarnos más a Él. La sabiduría divina se manifiesta cuando aceptamos la corrección de Dios con un corazón humilde y dispuesto a cambiar. En nuestra vida diaria, la corrección puede venir de muchas formas, a través de la palabra de Dios, de las enseñanzas de otros hermanos en la fe, o incluso de la convicción del Espíritu Santo en nuestro corazón. Cada vez que somos corregidos, tenemos una oportunidad de reflexionar y evaluar nuestras decisiones. ¿Estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Estamos tomando decisiones sabias o seguimos caminando en nuestra propia necedad? La corrección no siempre es fácil de recibir, pero es esencial para nuestro crecimiento. Si queremos recibir sabiduría, debemos aprender a aceptar la disciplina de Dios y a ser moldeados por su mano amorosa. Además, la corrección no solo tiene que ver con nuestras acciones, sino también con nuestra actitud. A veces, el Señor permite que experimentemos dificultades o situaciones incómodas para corregir nuestra actitud y nuestros pensamientos. La sabiduría no solo consiste en tomar decisiones correctas, sino también en tener una actitud correcta frente a Dios y a los demás. Si permitimos que Dios nos discipline y corrija, Él transformará nuestras actitudes y pensamientos, llevándonos a una vida más plena y sabia. La sabiduría también nos enseña a corregir a los demás con amor y humildad. En Gálatas 6:1, Pablo nos da instrucciones sobre cómo corregir a un hermano que ha caído en pecado. Hermanos,
Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerando tú mismo, no sea que tú también seas tentado. La corrección debe ser siempre guiada por el amor y el deseo de restaurar a la persona, no por el deseo de condenar. La sabiduría divina nos lleva a corregir con gracia y misericordia, recordando que todos necesitamos la corrección de Dios en algún momento. Por tanto, si deseamos crecer en sabiduría, debemos estar dispuestos a aceptar la disciplina y la corrección de Dios. No se trata de una carga o un castigo, sino de un medio por el cual Dios nos forma y nos moldea a la imagen de Cristo. Y la corrección divina nos lleva a una vida más sabia, más justa y más conforme a la voluntad de Dios. Es un proceso que, aunque puede ser doloroso en el momento, nos trae frutos de paz y justicia a largo plazo. Recuerda, la sabiduría no solo se obtiene a través de las bendiciones, sino también a través de la disciplina y la corrección que Dios nos da con amor. Al aceptarla, avanzamos en nuestro camino hacia una vida llena de sabiduría divina. La sabiduría no es algo que podamos obtener por nuestros propios medios. Necesitamos la guía divina para tomar decisiones sabias y caminar en la verdad. La oración y la meditación son dos herramientas poderosas que Dios nos ha dado para buscar su sabiduría. En Santiago 1:5 encontramos una promesa maravillosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta promesa nos enseña que, si necesitamos sabiduría, solo debemos pedirla a Dios en oración, y Él generosamente nos la dará. La oración es el medio por el cual nos conectamos con el Padre y le expresamos nuestra necesidad de sabiduría, y Él, en su gracia, nos la concede. La oración no es solo una lista de peticiones, sino un tiempo para buscar la dirección de Dios. A través de la oración le mostramos a Dios nuestra dependencia de Él y nuestro deseo de vivir conforme a su voluntad. Jesús mismo nos enseñó la importancia de la oración en su vida. En Lucas 6:12 leemos que, en aquellos días, Él se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Jesús, el Hijo de Dios, en su perfecta sabiduría, buscó constantemente la dirección del Padre en oración. Él sabía que no podía hacer nada por sí mismo, sino solo lo que el Padre le mostraba. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, oraba y buscaba sabiduría, ¿cuánto más nosotros necesitamos esa guía divina? La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también nos ayuda a meditar en su palabra. La meditación es el proceso de reflexionar profundamente sobre las Escrituras y permitir que el Espíritu Santo nos revele su sabiduría. En Josué 1:8, Dios le dice a Josué: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien». La meditación en la palabra de Dios es un medio a través del cual Él nos da sabiduría y nos guía en todas nuestras decisiones. A través de la meditación, somos capaces de internalizar la verdad de Dios en nuestro corazón. No se trata solo de leer las Escrituras, sino de permitir que ellas transformen nuestra mente y nuestro corazón. La meditación nos ayuda a conocer la voluntad de Dios, a discernir su voz y a tomar decisiones sabias. Es en la quietud y la reflexión que el Espíritu Santo nos habla y nos da comprensión. Como Jesús nos enseñó, necesitamos apartar tiempo para estar a solas con Dios, buscar su dirección en oración y meditar en su palabra para recibir la sabiduría que necesitamos para vivir una vida conforme a su voluntad. Además, la oración y la meditación nos ayudan a mantener una actitud de humildad ante Dios. Cuando oramos y meditamos en su palabra, estamos reconociendo nuestra dependencia total de Él. La sabiduría verdadera no proviene de nuestro propio entendimiento, sino de Dios. Es a través de la oración y la meditación que podemos recibir la sabiduría divina para enfrentar las decisiones difíciles, las pruebas y las incertidumbres de la vida. La sabiduría que Dios nos da
nos capacita para vivir con propósito, para tomar decisiones que honren a Dios y para ser un testimonio de su gloria en todo lo que hacemos. Es importante recordar que la sabiduría de Dios no se obtiene solo cuando enfrentamos grandes desafíos, sino que es un proceso continuo. Necesitamos buscar a Dios constantemente en oración y meditación, reconociendo que solo en Él encontramos la sabiduría verdadera. La oración y la meditación no solo nos ayudan a tomar decisiones sabias, sino que también nos fortalecen espiritualmente, nos dan paz en medio de las pruebas y nos acercan más a nuestro Creador. Si deseas crecer en sabiduría, haz de la oración y la meditación una prioridad diaria en tu vida. En estos momentos, Dios te revelará lo que necesitas saber y te guiará por el camino de la sabiduría. En nuestra búsqueda de sabiduría, uno de los mayores desafíos que enfrentamos es aprender a esperar en Dios. La naturaleza humana nos impulsa a querer respuestas rápidas, soluciones inmediatas y caminos claros, pero la verdadera sabiduría nos enseña que los tiempos de Dios son perfectos. En Eclesiastés 3:1 se nos recuerda: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Saber esperar en Dios es un signo de madurez espiritual y de una fe firme en su soberanía. Muchas veces, cuando nos desesperamos y actuamos por impulso, terminamos tomando decisiones equivocadas que nos alejan del propósito de Dios para nuestra vida. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en la vida de Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo, pero los años pasaban y no veían el cumplimiento de la promesa. En lugar de esperar en Dios, tomaron la decisión de buscar una solución humana, y Sara ofreció a su sierva Agar para que tuviera un hijo con Abraham. Como resultado, nació Ismael, pero esta decisión trajo conflictos y sufrimiento. Más adelante, Dios cumplió su promesa y les dio a Isaac en su tiempo perfecto. Esta historia nos enseña que cuando intentamos adelantarnos a Dios, podemos generar problemas que podrían haberse evitado si hubiéramos confiado en su sabiduría y paciencia. La sabiduría de esperar en Dios nos permite desarrollar confianza en Él, aprender a depender de su dirección y fortalecer nuestra fe. En Isaías 40:31 se nos dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo nos muestra que esperar en Dios no es un tiempo perdido, sino un tiempo de renovación y crecimiento espiritual. Cuando confiamos en su tiempo, Él nos fortalece, nos da paz y nos guía en la dirección correcta. Esperar en Dios también implica aprender a escuchar su voz y no dejarnos llevar por nuestras emociones o la presión de las circunstancias. Muchas veces, el enemigo intentará sembrar dudas en nuestra mente, haciéndonos pensar que Dios se ha olvidado de nosotros o que debemos tomar el control por nuestra cuenta. Sin embargo, Proverbios 3:5-6 nos da una clave fundamental. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esto significa que la sabiduría verdadera no viene de hacer lo que nos parece mejor en el momento, sino de confiar en Dios y esperar en Él. Jesús nos enseñó con su propia vida la importancia de esperar en la voluntad del Padre. Cuando fue tentado en el desierto, Satanás le ofreció atajos para alcanzar la gloria sin pasar por la cruz. Pero Jesús sabía que debía esperar en el plan de Dios. En Mateo 4:10, Jesús le responde a Satanás: «Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». Jesús tenía claro que la verdadera gloria venía de seguir la voluntad de Dios en su tiempo perfecto, no de buscar caminos más fáciles. Cuando aprendemos a esperar en Dios, nuestra fe se fortalece y nos volvemos más sensibles a su dirección. No significa que no hagamos nada mientras esperamos, sino que seguimos confiando, orando y preparándonos para el momento en que Dios nos llame a actuar. David esperó años antes de convertirse en rey. José pasó tiempo en la cárcel antes de ser gobernador de Egipto, y Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto antes de liderar al pueblo de Israel.
Todos ellos aprendieron que la sabiduría de esperar en Dios trae recompensas mucho mayores de las que podríamos obtener con nuestras propias fuerzas. Si estás pasando por un momento de espera, recuerda que Dios tiene el control. No permitas que la ansiedad o el temor te hagan tomar decisiones precipitadas. En lugar de eso, busca su presencia, medita en su palabra y pídele que te enseñe a confiar en su tiempo. La sabiduría de esperar en Dios te llevará a lugares que jamás imaginaste. Te evitará sufrimientos innecesarios y te permitirá vivir en la plenitud de su propósito. Uno de los pilares fundamentales de la sabiduría según la Biblia es el temor a Dios. En Proverbios 9:10 se nos dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Este versículo es claro. La verdadera sabiduría comienza cuando reconocemos quién es Dios y nos sometemos humildemente a su autoridad. El temor a Dios no es un miedo aterrador, sino un profundo respeto y reverencia por su majestad, poder y santidad. Es un reconocimiento de que Él es soberano sobre todo lo que existe y que debemos vivir nuestras vidas conforme a su voluntad. El temor a Dios no solo es el punto de partida para adquirir sabiduría, sino que es el fundamento sobre el cual se construyen todas las decisiones sabias. El temer a Dios implica vivir con la conciencia constante de que Él está presente en todo momento y que nuestras acciones, pensamientos y decisiones son observadas por Él. Este temor nos lleva a vivir en santidad, a rechazar el pecado y a buscar siempre agradar a Dios en todo lo que hacemos. En Salmo 111:10 leemos: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. La verdadera sabiduría se manifiesta en nuestra obediencia a los mandamientos de Dios y en nuestra disposición a seguir sus enseñanzas. Cuando vivimos con el temor de Dios en nuestros corazones, nuestras decisiones son transformadas. No actuamos basándonos en nuestras propias opiniones o en lo que el mundo nos ofrece, sino que buscamos siempre lo que agrada a Dios. Jesús mismo mostró este tipo de sabiduría al vivir una vida completamente entregada al Padre. En Juan 5:19, Él dice: de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace igualmente el Hijo. Jesús, en su perfecta sabiduría, vivió en completa dependencia del Padre, guiado siempre por el temor reverente hacia Él. El temor de Dios también nos protege del pecado. Cuando tememos a Dios, entendemos que el pecado no solo nos separa de Él, sino que trae consecuencias dolorosas en nuestra vida. La sabiduría de temer a Dios nos lleva a alejarnos del mal, a tomar decisiones que nos aparten del pecado y nos acerquen más a la santidad. En Proverbios 16:6 se nos enseña: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando vivimos con temor de Dios, no solo buscamos su favor, sino que también huimos del mal, sabiendo que nuestra obediencia a Él es la clave para vivir en paz y armonía con Él. El temor de Dios también nos da discernimiento. Cuando tememos a Dios, somos capaces de reconocer su voz y de distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. En 1 Juan 4:1 se nos exhorta a no creer en todo espíritu, sino a probar los espíritus para ver si son de Dios. El temor de Dios nos da la sabiduría necesaria para discernir las falsas enseñanzas y los engaños del enemigo, permitiéndonos caminar en la verdad y en la luz. Al temer a Dios, también encontramos la paz que solo Él puede dar. El temor de Dios nos libera de la ansiedad y la preocupación, porque sabemos que Él tiene el control absoluto de nuestras vidas. En Isaías 33:6 se nos dice: y será la sabiduría y la ciencia la estabilidad de tus tiempos, y la fortaleza de salvación el temor de Jehová. Este versículo nos recuerda que el temor de Dios trae estabilidad y fortaleza a nuestras vidas. Cuando confiamos en Él y vivimos con reverencia hacia su voluntad, podemos estar seguros de que Él nos guiará y nos sostendrá en cada situación. En resumen,
La sabiduría que proviene del temor a Dios es la base para vivir una vida plena y guiada por su propósito. Este temor no es un miedo, sino un respeto profundo que nos lleva a vivir en obediencia, a apartarnos del mal y a buscar siempre la voluntad de Dios en nuestras decisiones. Cuando tememos a Dios, nos alejamos de las tentaciones del mundo, encontramos discernimiento para tomar decisiones sabias y experimentamos una paz profunda en nuestras vidas. La sabiduría que Dios nos da a través del temor a Él transforma nuestra manera de vivir y nos acerca cada vez más a su propósito perfecto. La humildad es otra característica esencial que Jesús nos enseña para recibir la sabiduría divina. En Mateo 11:29, Jesús nos invita a aprender de Él diciendo: «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Aquí, Jesús nos muestra que la verdadera sabiduría no se encuentra en el orgullo o en el conocimiento terrenal, sino en la humildad de corazón. Es en la humildad donde encontramos la disposición para recibir las enseñanzas de Dios y para reconocer nuestra dependencia total de Él. La humildad nos permite apartarnos de nuestra autosuficiencia y reconocer que necesitamos la sabiduría de Dios para vivir según su voluntad. En Proverbios 11:2 se nos dice: «Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría». Este versículo nos enseña que la sabiduría y la humildad están intrínsecamente conectadas. Cuando vivimos en humildad, somos capaces de recibir la sabiduría que Dios tiene para nosotros. Por el contrario, cuando estamos llenos de orgullo, nos cerramos a las enseñanzas divinas, pues creemos que sabemos más que Dios. El orgullo nos aleja de la sabiduría verdadera y nos conduce a la deshonra, mientras que la humildad nos abre el corazón para recibir la gracia y la sabiduría que solo Dios puede darnos. Jesús, al vivir en humildad, demostró que el camino hacia la sabiduría divina no es el camino de la exaltación personal, sino el de la renuncia y la sumisión a la voluntad del Padre. Él no vino para ser servido, sino para servir, y en su servicio humilde encontramos la verdadera grandeza. En Filipenses 2:5-8, el apóstol Pablo nos recuerda este acto de humildad de Jesús. «Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz». La humildad de Jesús, que lo llevó a la cruz, es el ejemplo supremo de cómo la sabiduría de Dios se manifiesta en el servicio y en la obediencia. La humildad también nos permite reconocer nuestros errores y aprender de ellos. Cuanto más humildes somos, más dispuestos estamos a ser corregidos y enseñados por Dios. La sabiduría divina no se encuentra solo en el conocimiento, sino también en la capacidad de aprender y crecer a través de nuestras experiencias y errores. En Proverbios 12:1 se nos enseña: «El que ama la disciplina ama la sabiduría. El que aborrece la reprensión es ignorante». La humildad nos lleva a aceptar la disciplina de Dios y a ver las correcciones como una oportunidad para crecer en sabiduría. La sabiduría en la humildad también se refleja en nuestra relación con los demás. Jesús nos enseñó a ser siervos unos de otros, a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. En Lucas 14:11, Él nos dice: «Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». La verdadera sabiduría no busca la exaltación personal, sino que se manifiesta en el amor y el servicio hacia los demás. La humildad nos permite ver a los demás con ojos de compasión y nos lleva a servirles sin esperar nada a cambio. La humildad también nos ayuda a mantenernos en una postura constante de oración y dependencia de Dios. Cuando somos humildes, reconocemos que no podemos hacer nada por nuestra cuenta y que necesitamos la guía y sabiduría de Dios en cada momento de nuestras vidas.
Jesús mismo vivió esta dependencia total del Padre, buscando constantemente la voluntad de Dios en oración y en intimidad con Él. En Lucas 5:16 se nos dice: pero Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús, en su humildad, buscaba la sabiduría del Padre a través de la oración constante y nos dejó este ejemplo para seguir. En conclusión, la humildad es un camino hacia la sabiduría divina. Cuando vivimos con humildad, estamos abiertos a aprender de Dios y a recibir su guía. La humildad nos permite reconocer nuestra dependencia total de Él, aceptar su corrección y servir a los demás con un corazón dispuesto. En la vida de Jesús vemos el ejemplo perfecto de cómo la humildad y la sabiduría van de la mano. Al seguir su ejemplo, podemos crecer en sabiduría y vivir conforme a la voluntad de Dios. La paciencia es otra clave fundamental que Jesús nos enseña para adquirir sabiduría en nuestra vida. En Mateo 7:7-8, Jesús nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Este versículo refleja no solo la promesa de Dios de responder nuestras peticiones, sino también la necesidad de paciencia en el proceso. Muchas veces, los creyentes enfrentan tiempos de espera que ponen a prueba su fe, pero es en esos momentos de paciencia donde la sabiduría de Dios se revela de manera más profunda. A través de la espera, Dios nos enseña a confiar en su tiempo perfecto, a reconocer que Él sabe lo que es mejor para nosotros y a aprender a descansar en su soberanía. La paciencia es una virtud que se cultiva a lo largo del tiempo y que, en la vida cristiana, está directamente vinculada con la fe. Santiago 5:7-8 nos recuerda: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, siendo paciente en él, hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. El ejemplo del labrador que espera el fruto de la tierra ilustra perfectamente cómo debemos esperar pacientemente el cumplimiento de las promesas de Dios. Aunque el proceso de espera pueda ser largo y difícil, sabemos que el fruto será precioso y que Dios está trabajando en nosotros durante todo ese tiempo. Jesús mismo vivió con paciencia, especialmente en momentos de sufrimiento. En Hebreos 12:2 se nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús, sabiendo el sacrificio que debía hacer por nuestra salvación, soportó con paciencia el dolor y la humillación de la cruz, porque confiaba en el gozo y la recompensa que vendría después. Él nos da el ejemplo perfecto de cómo la paciencia, aun en los momentos más difíciles, está ligada a la sabiduría divina, porque entendemos que el sufrimiento y la espera tienen un propósito eterno. La paciencia también se convierte en una herramienta poderosa para nuestra vida diaria. En Proverbios 14:29 se nos dice: el que es paciente tiene gran entendimiento, pero el que es impetuoso exalta la necedad. La sabiduría de Dios nos lleva a actuar con calma y prudencia, sin apresurarnos a tomar decisiones impulsivas. La impaciencia, por otro lado, nos puede llevar a actuar de manera precipitada y a tomar decisiones que no están alineadas con la voluntad de Dios. La paciencia nos ayuda a tomar el tiempo necesario para reflexionar y buscar la dirección divina antes de actuar. Además, la paciencia fortalece nuestra relación con Dios, porque nos enseña a depender de Él y a confiar en su plan perfecto. En Romanos 8:25 se nos anima: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esperar lo que no vemos, como la respuesta a nuestras oraciones o la manifestación de la voluntad de Dios en nuestras vidas, requiere una fe paciente y una confianza absoluta en su timing. La sabiduría de Dios nos enseña que no siempre es necesario tener las respuestas inmediatas. A veces, el tiempo de espera es el mejor lugar para crecer en nuestra relación con Él y aprender a esperar con esperanza. La paciencia también se refleja en nuestra actitud hacia los demás. En Efesios 4:2 se nos instruye:
con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La sabiduría divina nos enseña a ser pacientes no solo con nuestras circunstancias, sino también con las personas que nos rodean. En nuestras relaciones, la paciencia es esencial para fomentar la unidad y el amor. Jesús nos enseñó a ser pacientes con aquellos que luchan, a perdonar repetidamente y a mostrar compasión hacia los demás, sin apresurarnos a juzgar o condenar. La paciencia también nos prepara para las bendiciones que Dios tiene para nosotros. En Gálatas 6:9 se nos recuerda: y no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Las bendiciones de Dios no siempre llegan de inmediato, pero con paciencia sabemos que Él recompensará nuestra fidelidad y nuestras buenas acciones en su tiempo perfecto. La paciencia nos permite mantenernos firmes en la fe y seguir haciendo el bien, confiando en que en el momento justo veremos el fruto de nuestra obediencia. En conclusión, la sabiduría divina está profundamente relacionada con la paciencia. A través de la paciencia, aprendemos a confiar en el tiempo de Dios, a depender de Él y a ser transformados por su sabiduría. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de paciencia, mostrándonos que incluso en el sufrimiento y en la espera, podemos confiar en que Dios tiene un propósito eterno. Al cultivar la paciencia, permitimos que Dios trabaje en nuestras vidas y nos prepare para recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros. El perdón es un tema que Jesús enseñó constantemente a lo largo de su ministerio, mostrándonos que la verdadera sabiduría divina se encuentra en el acto de perdonar, incluso cuando nos sentimos heridos o injustamente tratados. En Mateo 18, 21, 22, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le respondió: No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Aquí, Jesús no solo nos pide que perdonemos, sino que debemos hacerlo sin límite, de manera incondicional, como Él nos perdonó. Este es un acto de sabiduría que va más allá de lo que el mundo entiende como justicia. Mientras el mundo nos enseña a vengarnos y buscar justicia personal, Jesús nos llama a un camino mucho más alto: el perdón. El perdón es liberador, tanto para el que perdona como para el que es perdonado. Jesús sabía que el resentimiento y la falta de perdón solo nos atan, nos impiden experimentar la paz verdadera y, lo más importante, nos alejan de Dios. En Mateo 6, 14, 15, Jesús nos dice: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Este principio es claro. El perdón no solo restaura nuestras relaciones con los demás, sino que también restaura nuestra relación con Dios. Cuando perdonamos, liberamos nuestro corazón del peso del resentimiento y nos alineamos con la voluntad de Dios. El perdón no es fácil, especialmente cuando nos han hecho daño profundamente, pero la sabiduría de Dios nos llama a perdonar como un acto de obediencia y amor. En Lucas 23:34, mientras Jesús estaba siendo crucificado, Él oró por aquellos que lo estaban lastimando: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En ese momento de sufrimiento extremo, Jesús no solo pidió por el perdón de sus enemigos, sino que nos dio el ejemplo supremo de cómo perdonar incluso en las situaciones más dolorosas. Este acto de perdón es un reflejo de la sabiduría divina que puede transformar nuestros corazones y nuestras vidas. Cuando perdonamos, no estamos diciendo que el mal que se nos hizo está bien, sino que estamos dejando de cargar con el peso del daño y permitimos que Dios se encargue de la justicia. El perdón, aunque difícil, tiene un propósito divino en nuestra vida. En Efesios 4:32, Pablo nos exhorta: Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios también os perdonó en Cristo. El perdón nos permite vivir con el corazón limpio y sin la carga de las ofensas pasadas. La sabiduría de Dios nos enseña que al perdonar, estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, quien nos perdonó a nosotros primero.
Esta es la esencia del Evangelio, el perdón de Dios, ofrecido gratuitamente a través de Jesucristo, y nuestra respuesta a ese perdón al perdonar a los demás. El perdón también es un camino hacia la reconciliación y la restauración. A través del perdón, las relaciones rotas pueden ser restauradas. En 2 Corintios 5:18, Pablo nos dice: «Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación». El perdón no solo restaura nuestra relación con Dios, sino que también puede restaurar nuestras relaciones con los demás. Al perdonar, estamos abriendo la puerta para la reconciliación, lo que permite que el amor de Dios fluya a través de nosotros y transforme nuestras relaciones. La sabiduría de Dios en el perdón también nos permite experimentar una paz profunda. En Filipenses 4:7 se nos promete que, cuando entregamos nuestras cargas a Dios, Él nos dará la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando perdonamos, dejamos de cargar con el peso de la ira y la amargura, y en su lugar permitimos que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Esta paz es un testimonio del poder transformador del perdón, y es un regalo que solo aquellos que siguen el camino de la sabiduría de Dios pueden experimentar plenamente. El perdón también abre la puerta para que Dios obre en nosotros de maneras poderosas. En Colosenses 3:13, Pablo nos dice: «Soportaos unos a otros, y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros». El acto de perdonar nos pone en una posición donde podemos recibir las bendiciones de Dios con un corazón limpio y dispuesto. Al perdonar, no solo estamos mostrando la sabiduría de Dios, sino que estamos abriendo nuestras vidas para recibir más de Él, permitiendo que su amor y su gracia fluyan a través de nosotros. En conclusión, la sabiduría en el perdón es esencial para vivir una vida cristiana llena de paz, restauración y amor. Jesús nos enseñó que el perdón es la clave para liberar nuestro corazón del resentimiento, sanar nuestras relaciones y alinearnos con la voluntad de Dios. Al perdonar, reflejamos el corazón de Dios y experimentamos la sabiduría divina que transforma nuestras vidas. La humildad es una de las virtudes más poderosas que Jesús enseñó durante su ministerio en la tierra. En un mundo que constantemente exalta el ego y la autoafirmación, la sabiduría divina nos llama a un camino completamente diferente, el camino de la humildad. En Mateo 23:12, Jesús dijo: «Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Esta declaración no solo desafía la lógica humana, sino que también revela el corazón de Dios. La humildad no es debilidad, sino una fortaleza espiritual que nos permite vivir según los principios de su reino, poniendo a otros por encima de nosotros mismos y reconociendo que sin Él no somos nada. La humildad, según la sabiduría de Dios, nos permite caminar en el ejemplo de Jesús, quien siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, se humilló a sí mismo y vino a servir a la humanidad. En Filipenses 2:5-8, Pablo nos describe la actitud de Jesús. «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre y vivió entre nosotros, demostrando la verdadera esencia de la humildad. Él no vino a ser servido, sino a servir, y este es el modelo de humildad que debemos seguir. La sabiduría de la humildad nos enseña que al ponernos en una posición de servicio, no solo estamos obedeciendo a Dios, sino que también estamos reflejando el carácter de Cristo en el mundo. En Lucas 14:11, Jesús repite la misma lección: «Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Este principio es fundamental para entender cómo funciona el reino de Dios. Mientras el mundo se basa en la competencia y el deseo de ser el primero, el reino de Dios se basa en la entrega y el sacrificio. Al humillarnos, ponemos a Dios en el
centro de nuestras vidas, reconociendo que es Él quien nos exalta y nos da el valor y la dignidad que necesitamos. La humildad también nos ayuda a ver a los demás como iguales y a tratar a todos con amor y respeto. En Mateo 20, 26, 28, Jesús dijo: «Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Este es un principio revolucionario. La grandeza, según la sabiduría de Dios, no se mide por el poder o la autoridad que tenemos sobre los demás, sino por nuestra disposición a servir y a amar a los demás con un corazón humilde. La verdadera grandeza radica en nuestra capacidad de poner las necesidades de otros por encima de las nuestras. La humildad también es la llave para recibir la gracia de Dios. En Santiago 4, 6 se nos dice: «Pero da mayor gracia». Por eso dice: «Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes». La sabiduría divina nos revela que solo los humildes pueden experimentar la plenitud de la gracia de Dios. Cuando nos humillamos ante Él, reconocemos que somos dependientes de su gracia y misericordia, y es en ese lugar de humildad donde Él derrama su favor sobre nosotros. Al ser humildes, abrimos nuestros corazones para recibir la sabiduría y la bendición de Dios, lo que nos permite vivir vidas plenas y productivas en su reino. Además, la humildad es una protección contra el orgullo y la arrogancia, dos de los mayores enemigos del alma. En Proverbios 16, 18 se nos dice: «Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu». La sabiduría de Dios nos enseña que el orgullo nos lleva a la destrucción, mientras que la humildad nos conduce a la vida y la bendición. Cuando caminamos en humildad, estamos menos propensos a caer en las trampas del ego y el orgullo, y más inclinados a depender de Dios y a seguir su voluntad para nuestras vidas. La sabiduría en la humildad también nos da la capacidad de reconocer nuestras debilidades y limitaciones. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo dice que Dios le respondió: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». La humildad nos permite reconocer que no somos autosuficientes y que necesitamos la ayuda de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Al reconocer nuestras limitaciones, somos capaces de confiar en Dios y recibir la fortaleza que Él nos da para enfrentar cualquier situación. La humildad, por lo tanto, no es solo una actitud interna, sino también una puerta abierta para recibir la ayuda y el poder divinos. Finalmente, la humildad nos prepara para la glorificación eterna. Jesús nos enseñó que en el reino de Dios, el que se humilla será exaltado. En Mateo 23:12, Jesús dijo: «Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Esta promesa nos recuerda que la humildad no solo trae bendición en la vida terrenal, sino que también tiene recompensas eternas. Aquellos que eligen seguir el ejemplo de humildad de Cristo recibirán la recompensa eterna de ser exaltados por Dios en su reino. La sabiduría divina nos asegura que, aunque el mundo no valore la humildad, Dios lo hace, y al final, Él es quien tiene la última palabra sobre nuestra grandeza. En conclusión, la sabiduría en la humildad es clave para vivir una vida cristiana auténtica y transformada. La humildad no es una debilidad, sino una manifestación de la fuerza y el carácter de Cristo en nosotros. Cuando nos humillamos, seguimos el ejemplo de Jesús y abrimos nuestros corazones para recibir la gracia, la sabiduría y la bendición de Dios. La obediencia es un principio clave en la vida cristiana. A menudo pensamos que la sabiduría es simplemente saber qué hacer, pero en el reino de Dios, la verdadera sabiduría se encuentra en la obediencia a su voluntad. Jesús mismo en su vida y ministerio ejemplificó la obediencia perfecta al Padre. En Juan 4:34, Él declaró: «Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra». Este versículo revela una verdad profunda. La obediencia a Dios es más importante que cualquier otro logro o satisfacción personal.
A través de la obediencia demostramos nuestra devoción y amor a Dios, y es a través de la obediencia que somos transformados a la imagen de Cristo. La obediencia a Dios no siempre es fácil, pero siempre trae bendición. En 1 Samuel 15:22, el profeta Samuel le dijo al rey Saúl: «Se complace el Señor, tanto en los holocaustos y sacrificios, como en que obedezcas a la voz del Señor». Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar oído que la grosura de los carneros. La obediencia es más importante que los rituales religiosos. Dios no busca sacrificios externos, sino corazones dispuestos a seguir su voluntad. La sabiduría de la obediencia nos enseña que la verdadera adoración a Dios no es solo a través de nuestros actos, sino a través de nuestra disposición a someternos a su palabra y a su dirección en nuestras vidas. Al obedecer a Dios, encontramos el camino hacia la paz y la prosperidad. En Deuteronomio 28:1-2 se nos promete: «Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán». Esta promesa muestra que la obediencia no solo trae bendición espiritual, sino también material y emocional. Al seguir la voluntad de Dios, no solo estamos caminando en el propósito divino, sino que también estamos alineando nuestras vidas con su plan perfecto para nosotros. La obediencia a Dios también requiere confianza total en Él. En Proverbios 3:5-6 se nos instruye a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Reconocerlo en todos nuestros caminos, y Él enderezará nuestras veredas. La sabiduría que se encuentra en la obediencia es un acto de fe. Sabemos que aunque no entendamos completamente el camino que Dios tiene para nosotros, podemos confiar en que Él sabe lo que es mejor. La obediencia implica rendirnos a nuestra propia comprensión limitada y confiar en la sabiduría infinita de Dios. La obediencia también es una forma de testificar al mundo del poder de Dios en nuestras vidas. En Mateo 5:16, Jesús nos dice: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Cuando obedecemos a Dios, nuestra vida se convierte en un reflejo de su poder y gracia. La sabiduría en la obediencia nos permite ser luz en un mundo oscuro, mostrando al mundo que servir a Dios trae paz, alegría y propósito. Las personas que nos observan pueden ver que nuestra vida es diferente, porque estamos siendo guiados por la sabiduría divina y estamos obedeciendo a un Dios que tiene el control total sobre nuestra vida. Sin embargo, la obediencia también nos pone en conflicto con el mundo. En 1 Juan 2:15-17 se nos advierte: «No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él». Obedecer a Dios significa que a veces tendremos que renunciar a las cosas del mundo, a los deseos y tentaciones que nos rodean. La sabiduría en la obediencia nos enseña a priorizar lo eterno sobre lo temporal y a entender que la obediencia a Dios, aunque a menudo nos cueste, siempre nos llevará a una mayor satisfacción y paz que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. Jesús mismo vivió bajo el principio de obediencia. En Hebreos 5:8 se nos dice que, aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, vivió en obediencia, ¿cuánto más nosotros, sus seguidores, debemos hacer lo mismo? La obediencia no es un signo de debilidad, sino una muestra de fortaleza y fidelidad a Dios. A través de la obediencia experimentamos el poder transformador de su Espíritu en nuestra vida. En conclusión, la sabiduría que se encuentra en la obediencia es uno de los principios más fundamentales para una vida cristiana plena. La obediencia nos permite caminar en el propósito de Dios, experimentar sus bendiciones y ser una luz para el mundo. Aunque la obediencia pueda ser difícil en ciertos momentos, es el camino que nos lleva a una vida llena de paz, propósito y la presencia de Dios.
La humildad es una de las virtudes más importantes en el camino cristiano. Jesús, el mismo Hijo de Dios, nos mostró que la verdadera sabiduría radica en la humildad. En Mateo 11:29, Él dijo: «Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Jesús, siendo el Rey de Reyes, no vino a este mundo para ser servido, sino para servir. Su ejemplo de humildad es un modelo perfecto para nosotros. En la vida cristiana, la humildad no significa debilidad, sino fortaleza en el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. La sabiduría en la humildad nos enseña a someternos a la voluntad de Dios y a reconocer que no somos nada sin Él. La humildad comienza con el reconocimiento de nuestra limitación humana. En Santiago 4:6 se nos recuerda que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La sabiduría en la humildad implica una actitud de total dependencia de Dios, reconociendo que no tenemos el control de nuestras vidas y que necesitamos su dirección en cada momento. Al ser humildes, reconocemos nuestra necesidad de su guía y nos abrimos a su sabiduría. La humildad nos permite aprender, corregir nuestros errores y ser transformados por el Espíritu Santo. La persona orgullosa se resiste a recibir instrucción, pero el humilde tiene un corazón dispuesto a aprender y crecer. La humildad también se refleja en cómo tratamos a los demás. En Filipenses 2:3-4, Pablo nos insta a no hacer nada por contienda o vanagloria, sino que con humildad estiméis a los demás como superiores a vosotros mismos. La verdadera sabiduría en la humildad nos lleva a poner a los demás por encima de nosotros mismos, a servir con amor y a tener una actitud de gentileza y compasión. La humildad nos enseña a ser considerados con los demás, a no buscar nuestro propio beneficio, sino el bienestar de los demás. Cuando practicamos la humildad, estamos reflejando el corazón de Cristo, quien vino a servir, no a ser servido. La humildad también es clave para recibir la gracia de Dios en nuestras vidas. En 1 Pedro 5:5-6 se nos dice: «Igualmente, los jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, vistiéndoos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo». La sabiduría en la humildad nos lleva a someternos a Dios y reconocer su soberanía sobre nuestras vidas. Solo cuando nos humillamos ante Él, somos exaltados en su tiempo. La sabiduría que viene de la humildad nos permite ser moldeados por Dios y experimentamos su gracia de una manera poderosa. Un ejemplo claro de la humildad en las Escrituras es el caso de Moisés. En Números 12:3 se nos dice: «Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra». Y Moisés, a pesar de ser el líder del pueblo de Israel, era conocido por su humildad. Él no buscaba la gloria para sí mismo, sino que buscaba obedecer a Dios y cumplir con su propósito. La humildad de Moisés le permitió ser usado por Dios de manera extraordinaria. Así, cuando somos humildes, Dios puede usarnos de una manera que nunca imaginamos. La humildad es la llave que abre la puerta a las bendiciones y los planes de Dios. La sabiduría en la humildad también nos enseña a ser pacientes y esperar en Dios. En Lucas 14:11, Jesús nos dice: «Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». En este mundo podemos ser tentados a buscar la exaltación por nuestros propios medios, pero la verdadera sabiduría está en esperar en Dios. Cuando nos humillamos y dejamos de buscar nuestra propia gloria, Dios se encarga de exaltarnos en el momento adecuado. A través de la humildad, aprendemos a confiar en el tiempo perfecto de Dios y a reconocer que Él tiene el control total sobre nuestras vidas. La humildad también está relacionada con el perdón. Jesús enseñó en Mateo 18:21-22 que debemos perdonar a nuestros hermanos 70 veces 7. La sabiduría de la humildad nos permite dejar de lado el orgullo y el resentimiento y abrir nuestros corazones al perdón. El perdón requiere una disposición a ceder y reconocer que como hemos sido perdonados por Dios, también debemos perdonar a los demás.
La humildad nos permite hacer esto sin esperar nada a cambio, sino por amor a Dios y a nuestros prójimos. En conclusión, la sabiduría en la humildad nos llama a seguir el ejemplo de Jesús, quien vivió en total sumisión a la voluntad de Dios y sirvió a los demás con un corazón humilde. La humildad no es solo una actitud externa, sino un cambio profundo en el corazón que nos permite ser moldeados por Dios. Al ser humildes, podemos experimentar la verdadera sabiduría, vivir de acuerdo con el propósito de Dios y ser usados poderosamente para su gloria. La humildad es el camino hacia la gracia, la paz y la verdadera exaltación de Dios. La sabiduría bíblica está profundamente conectada con el temor a Dios. Este temor no se trata de miedo o terror, sino de un respeto reverente, una actitud de asombro ante la majestad y el poder divino. En Proverbios 9:10 se nos enseña que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Este versículo nos muestra que el camino hacia la verdadera sabiduría comienza con un respeto profundo por Dios. Sin este temor reverente, cualquier otro intento de buscar sabiduría será superficial y limitado. El temor a Dios es la base que sostiene todas las demás facetas de la vida cristiana. El temor de Dios es una actitud que se manifiesta en obediencia. En Eclesiastés 12:13 se dice: el fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esta declaración es clara. La verdadera sabiduría no solo se encuentra en conocer a Dios, sino en vivir conforme a su voluntad. El temor a Dios no es solo un reconocimiento de su poder, sino una disposición a vivir según sus mandamientos, una actitud que conduce a la obediencia genuina. La sabiduría que proviene del temor a Dios transforma nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestras prioridades, alineándolas con su propósito para nuestras vidas. Temer a Dios significa reconocer que Él es el creador y sustentador de todo, que Él es soberano sobre toda la creación y que su voluntad es la que prevalecerá. Este reconocimiento nos lleva a una vida de humildad, porque entendemos que no estamos en control, sino que somos criaturas dependientes de su gracia y dirección. La sabiduría que proviene del temor de Dios nos lleva a valorar lo eterno sobre lo temporal, a buscar lo que agrada a Dios y a tener una perspectiva celestial en medio de las circunstancias terrenales. Cuando tenemos el temor de Dios en nuestros corazones, somos capaces de vivir de manera que honre su nombre sin importar las circunstancias. En Job 28:28 se nos dice que «He aquí que el temor de Jehová es la sabiduría, y apartarse del mal, la inteligencia». Esta conexión entre temor a Dios y sabiduría resalta una verdad fundamental. Solo cuando tememos a Dios podemos tener una comprensión real de lo que es bueno y malo, lo que es justo y lo que es injusto. El temor a Dios nos permite discernir el mal y apartarnos de él. Esta sabiduría nos guía por el camino correcto, nos aleja de la tentación y nos ayuda a vivir de manera recta ante los ojos de Dios. Además, el temor a Dios trae consigo una vida de integridad. En Proverbios 14:27 se dice: «El temor de Jehová es fuente de vida para apartarse de los lazos de la muerte». La sabiduría que proviene del temor a Dios no solo nos lleva a la obediencia, sino que nos protege de los peligros espirituales y morales que nos acechan. Vivir en el temor de Dios es vivir bajo su protección, y esa protección nos aleja de los caminos que conducen a la muerte espiritual. En lugar de caminar en la oscuridad, podemos caminar en la luz de su sabiduría, sabiendo que Él está con nosotros en cada paso. El temor a Dios también nos lleva a vivir con una conciencia constante de su presencia. En Salmo 111:10 se afirma: «El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre». Esta conciencia de la presencia de Dios nos recuerda que, aunque Él es invisible a nuestros ojos, está presente en todas nuestras acciones, pensamientos y decisiones.
El temor a Dios nos da una brújula moral, guiándonos hacia la rectitud y la verdad, ayudándonos a tomar decisiones que glorifiquen a Dios en todo lo que hacemos. En la vida cristiana, el temor a Dios también nos impulsa a la adoración y a la obediencia en todo momento. Jesús, en Mateo 10:28, nos dice: «No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno». Este versículo nos recuerda que nuestro temor debe estar dirigido a Dios, quien tiene autoridad sobre nuestra vida eterna. Vivir con temor de Dios nos lleva a poner en perspectiva las dificultades y pruebas de la vida, recordándonos que, aunque enfrentemos persecución o sufrimiento, lo más importante es agradar a Dios y vivir conforme a su voluntad. La sabiduría, que proviene del temor de Dios, también se manifiesta en nuestro deseo de agradarle. Cuando tememos a Dios, buscamos hacer su voluntad en todas las áreas de nuestra vida, no por obligación, sino por amor y reverencia hacia Él. El temor a Dios nos inspira a vivir con un propósito, a vivir para su gloria. Este tipo de sabiduría no solo se encuentra en el conocimiento intelectual, sino en la aplicación práctica de la voluntad de Dios en nuestra vida diaria. Por último, el temor a Dios nos ayuda a mantener una vida de oración constante, buscando siempre la guía de Dios en cada decisión y circunstancia. Este temor nos lleva a una relación más profunda con Él, confiando en su sabiduría infinita para guiarnos en cada paso de nuestra vida. En Jeremías 33:3, Dios nos invita: «Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Al vivir con temor a Dios, nos acercamos a Él con humildad, sabiendo que solo en Él encontramos la sabiduría que necesitamos. En conclusión, la sabiduría que proviene del temor a Dios es la clave para vivir una vida que honre a Dios en todo momento. Es una sabiduría que nos lleva a la obediencia, la integridad, el discernimiento y una relación más profunda con nuestro Creador. Cuando tememos a Dios, encontramos dirección en nuestras decisiones, protección en nuestras vidas y propósito en todo lo que hacemos. El temor a Dios es el principio de la verdadera sabiduría, y al vivir con este temor, experimentamos su guía divina y su paz que sobrepasa todo entendimiento. La sabiduría verdadera se refleja en la humildad. En un mundo donde la sabiduría es frecuentemente asociada con el conocimiento y el poder, el ejemplo de Jesús nos enseña que la verdadera sabiduría está conectada con la humildad y el servicio. En Mateo 11:29, Jesús nos invita: «Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Esta invitación de Jesús es un contraste radical con la sabiduría del mundo. Mientras que el mundo enseña que la sabiduría está en la autosuficiencia, el control y la exaltación de uno mismo, Jesús nos muestra que la verdadera sabiduría es aquella que se somete a la voluntad de Dios con humildad y mansedumbre. La humildad es la actitud de reconocer nuestra dependencia de Dios y de los demás. No se trata de rebajarnos ni de vernos como inferiores, sino de tener una correcta comprensión de nuestra posición ante Dios. En Filipenses 2:5-8, Pablo nos recuerda que Jesús, aunque siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a su divinidad, sino que se hizo hombre y se humilló a sí mismo hasta la muerte en la cruz. Este es el ejemplo supremo de sabiduría y humildad, la capacidad de renunciar a los propios derechos y deseos para cumplir con la voluntad de Dios y servir a los demás. La sabiduría de Jesús no se muestra en la acumulación de poder o conocimientos, sino en el sacrificio y el amor incondicional. Jesús, en su vida y ministerio, nos mostró que la sabiduría divina no es solo una cuestión de conocimiento, sino de carácter. En Lucas 7:35, Jesús dice: «Pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos». Esto significa que la sabiduría de Dios se revela en nuestras vidas a través de nuestra obediencia y nuestro amor. La verdadera sabiduría no es simplemente algo que sabemos, sino algo que vivimos. Jesús enseñó que el conocimiento de Dios
debe transformarnos, debe darnos un corazón humilde que busque servir y amar a los demás, tal como Él lo hizo. Esta sabiduría se manifiesta en cómo tratamos a los demás, en nuestra capacidad de perdonar, en nuestro deseo de buscar la paz y la justicia, y en nuestra disposición a sacrificarnos por el bien de los demás. En el Sermón del Monte, Jesús enseña sobre las bienaventuranzas en Mateo 5, 3, 12, comenzando con: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí Jesús señala que la sabiduría comienza en el corazón, humilde, aquel que reconoce su necesidad de Dios y su dependencia de su gracia. La humildad, por lo tanto, no es solo una actitud externa, sino una condición interna del corazón que nos permite recibir la sabiduría que viene de Dios. Los pobres, en espíritu, son aquellos que no confían en su propio entendimiento, sino que buscan la dirección de Dios en todo. Este tipo de sabiduría no se basa en el orgullo ni en el deseo de reconocimiento, sino en la disposición para aprender, servir y obedecer. La humildad también es un factor crucial para recibir la sabiduría que Dios desea darnos. En Santiago 1:5 se nos dice: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero este pedido debe venir con humildad, reconociendo que solo Dios puede darnos la sabiduría verdadera en el momento en que dejamos de depender de nuestro propio juicio y nos sometemos a la voluntad divina. Abrimos nuestras vidas a la sabiduría que solo Dios puede otorgar. La humildad es la llave que desbloquea la puerta de la sabiduría de Dios. Cuando nos acercamos a Él con un corazón humilde, Él nos guía y nos instruye, revelándonos su verdad y dándonos la sabiduría para enfrentar cualquier situación. Además, la humildad nos lleva a ver a los demás con compasión. En el Evangelio, Jesús nunca se sintió superior a las personas que servía. Al contrario, se acercaba a los marginados, a los pobres, a los enfermos, a los pecadores, mostrando que la sabiduría divina se manifiesta en la empatía y en el amor hacia los demás. En Juan 13, cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, nos muestra el acto supremo de humildad. Aunque Él era el Maestro y Señor, se inclinó ante ellos y les mostró que la verdadera sabiduría es aquella que se expresa en servicio. Esta actitud de humildad es la esencia de la sabiduría de Dios: vivir para los demás, no para uno mismo. La sabiduría de Jesús también se revela en la paciencia y el perdón. En Lucas 23:34, mientras estaba siendo crucificado, Jesús oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este acto de perdón no solo muestra la magnitud del amor de Jesús, sino también la profundidad de su sabiduría. La sabiduría de Dios no es reactiva ni vengativa, sino paciente y perdonadora. Este tipo de sabiduría transforma nuestras vidas y nos llama a perdonar a los demás, incluso cuando nos han hecho daño. La sabiduría verdadera no busca venganza, sino paz y reconciliación. En conclusión, la verdadera sabiduría, como la de Jesús, no es una sabiduría basada en el conocimiento intelectual, sino en la humildad de corazón. Es una sabiduría que se expresa en el servicio, el sacrificio, el perdón y el amor. Jesús nos enseña que, al vivir con humildad, podemos experimentar una sabiduría divina que transforma nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestra manera de ver el mundo. Al seguir el ejemplo de Jesús, aprendemos que la sabiduría más grande es la que nos lleva a vivir para los demás y a depender completamente de Dios. La sabiduría de Jesús está intrínsecamente ligada a la obediencia a la palabra de Dios. En un mundo donde las voces externas buscan guiarnos por caminos que parecen atractivos, pero que alejan a muchos de los principios divinos, Jesús se mantuvo firme en su obediencia al Padre. Este es un principio que, aunque simple, está lleno de profundidad y tiene un impacto transformador en la vida de todo creyente. Jesús mismo, en su vida y ministerio, nos mostró que la verdadera sabiduría no se encuentra en seguir las normas del mundo, sino en hacer la voluntad de Dios.
En Juan 4:34, Jesús dijo: Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. Esta declaración muestra claramente que la sabiduría divina no se trata de acumular conocimiento humano, sino de alinearse completamente con la voluntad de Dios, haciendo lo que Él nos manda. La obediencia a la palabra de Dios es esencial para recibir la sabiduría que Él tiene reservada para nosotros. En Mateo 7:24-27, Jesús nos habla de la parábola del hombre sabio que construye su casa sobre la roca. Este hombre es aquel que escucha las palabras de Jesús y las pone en práctica, al contrastarlo con el hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Jesús nos muestra que la sabiduría verdadera no solo está en escuchar su palabra, sino en vivirla. La obediencia a las enseñanzas de Jesús es lo que nos permite construir una vida sólida, inquebrantable, capaz de resistir las pruebas y las tormentas que inevitablemente llegarán. La sabiduría se manifiesta en la acción, en la capacidad de poner en práctica lo que sabemos que es la voluntad de Dios. El acto de obedecer la palabra de Dios también es un acto de confianza. Al seguir lo que Dios nos dice, incluso cuando no comprendemos completamente el por qué o el cómo, estamos demostrando que confiamos en su sabiduría infinita. En Proverbios 3:5-6 se nos exhorta: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta enseñanza nos anima a no depender de nuestro entendimiento limitado, sino a confiar plenamente en Dios, sabiendo que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Cuando obedecemos su palabra, no solo estamos recibiendo la sabiduría que nos guía, sino también el amor y la protección que nos asegura un camino lleno de paz. La obediencia a la palabra de Dios también nos capacita para ser luz en el mundo. En Mateo 5:14-16, Jesús nos llama la luz del mundo y nos enseña que debemos vivir de manera que nuestras buenas obras glorifiquen a nuestro Padre Celestial. La sabiduría divina no es para ser guardada solo para nosotros, sino para ser compartida con los demás. Al obedecer la palabra de Dios y vivir de acuerdo con sus principios, nos convertimos en testimonios vivos de su sabiduría y amor. La gente a nuestro alrededor puede ver cómo nuestra vida refleja los principios de Dios, y al hacerlo, ser atraída hacia Él. En otras palabras, nuestra obediencia se convierte en un medio para que otros experimenten la sabiduría de Dios y lleguen a conocer su amor. En Lucas 11:28, Jesús responde a una mujer que lo elogia diciendo: Antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aquí Jesús nos está diciendo que la verdadera bendición no viene solo de escuchar su palabra, sino de obedecerla. La obediencia es la clave para desbloquear la sabiduría que Dios tiene para nosotros. Al poner en práctica sus enseñanzas, estamos cultivando un corazón sabio que busca vivir conforme a su voluntad en todo momento. La sabiduría de Dios no es solo para darnos dirección en nuestras decisiones, sino también para transformarnos internamente, haciéndonos más semejantes a Cristo. Una de las razones por las cuales la obediencia a la palabra de Dios es tan crucial es porque nos da dirección. En tiempos de incertidumbre y confusión, cuando no sabemos qué camino tomar, la sabiduría de Dios, manifestada en su palabra, es la luz que ilumina nuestro camino. En Salmo 119:105, el salmista declara: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Al seguir las instrucciones que Dios nos ha dado en las Escrituras, no solo estamos tomando decisiones sabias, sino que estamos caminando en su voluntad, lo cual nos garantiza que su plan se cumplirá en nuestras vidas. La obediencia a la palabra de Dios también está directamente relacionada con la prosperidad espiritual. En Josué 1:8 se nos dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.
La prosperidad que Dios nos ofrece no es una prosperidad material, sino espiritual. Es el bienestar que viene de vivir en armonía con la voluntad de Dios, lo que nos llena de paz, alegría y propósito. La sabiduría divina nos lleva a esa prosperidad espiritual que solo puede encontrarse cuando vivimos en obediencia a su palabra. En conclusión, la sabiduría y la obediencia a la palabra de Dios son inseparables. No podemos pretender ser sabios si no estamos dispuestos a seguir lo que Él nos ha enseñado. La sabiduría verdadera se encuentra en el acto de obedecer, de confiar en su voluntad y de vivir conforme a sus principios. Al hacerlo, experimentamos la paz, la prosperidad y la dirección divina que solo Él puede ofrecer. Si deseamos caminar en la sabiduría de Dios, debemos comprometernos a escuchar su voz y poner en práctica su palabra en cada área de nuestras vidas. Felicitaciones, querido hermano o hermana, por haber llegado hasta el final de este estudio bíblico. No es común que muchos lleguen hasta este punto, pero tú lo has hecho, y quiero felicitarte por tu perseverancia, por tu hambre de sabiduría y por tu deseo de profundizar en la palabra de Dios. Este es el tipo de compromiso que Dios honra. Si has llegado hasta aquí, es porque hay algo especial que Dios ha revelado a tu corazón. Estás en el camino correcto, buscando las verdades que solo Él puede proporcionarte, y es un honor acompañarte en este viaje de fe. Ahora, quiero que tomes un momento para reflexionar sobre lo que has aprendido hoy. Quizás hay un área de tu vida donde necesitas aplicar la sabiduría de Dios. Tal vez has recibido una nueva perspectiva sobre cómo afrontar ciertos desafíos o cómo buscar su dirección en momentos de incertidumbre. Sea lo que sea, quiero que sepas que este conocimiento no es solo para acumular en tu mente, sino para transformar tu corazón y tu vida. La sabiduría que has recibido hoy tiene el poder de cambiar tu realidad, pero solo si decides ponerla en práctica. Es por eso que te animo a comentar una frase significativa, una que sea testimonio de lo que has aprendido. Comenta abajo algo como: gracias, Señor, por abrir mis ojos a tu sabiduría. De esta manera, no solo estarás dejando un testimonio para otros, sino que también estarás demostrando tu compromiso de aplicar lo que has recibido hoy. Al hacerlo, estás participando activamente en el proceso de edificación del cuerpo de Cristo, y eso es algo que Dios valora profundamente. Recuerda que dar me gusta a este video no es solo un gesto simbólico, sino una acción que ayuda a que este mensaje llegue a más personas necesitadas de escuchar lo que Dios quiere decirles. Cada me gusta es una semilla sembrada para que más personas sean alcanzadas por la sabiduría de Dios. Y cuando te suscribes a este canal, estás asegurando que sigas recibiendo estas enseñanzas que son parte de un plan divino para tu vida. No subestimes la importancia de estas pequeñas acciones, porque con ellas estamos multiplicando el impacto del reino de Dios. Al darle me gusta, estás forzando el algoritmo de YouTube a llevar este mensaje a los rincones más necesitados del mundo. Te felicito por tomar estos pasos para fortalecer tu fe. Muchos no tienen acceso a una iglesia cerca, y por eso videos como este se convierten en una fuente vital de alimento espiritual. Tu participación, por pequeña que sea, tiene un gran impacto. Te animo a que sigas participando en estos estudios, porque cada vez que te sumerges en la palabra de Dios, tu vida es transformada y tu fe se hace más firme. Quiero que sepas que la enseñanza que acabas de escuchar es crucial para desbloquear las bendiciones que Dios tiene para ti. Quizás, al meditar en los puntos tratados hoy, sientas que algo ha hecho clic en tu corazón. Quizás algo que has escuchado aquí es la llave para resolver una situación difícil que has estado enfrentando. No lo ignores. La sabiduría de Dios está aquí para guiarnos hacia su propósito. Y si la tomamos en serio, podemos esperar ver frutos poderosos en nuestras vidas. Te invito a que te quedes unos minutos más, sin prisa, en quietud y en paz. Dedica estos últimos momentos de este video para agradecer a Dios por todo lo que has aprendido. Haz una breve oración de alabanza y gratitud por el tiempo invertido en su presencia, pidiendo que te dé la fuerza para aplicar esta sabiduría en cada área de tu vida.
Deja que el Espíritu Santo te guíe durante este tiempo, permitiendo que sus palabras y enseñanzas sigan trabajando en ti. Recuerda, no pongas pausa al video, no interrumpas la conexión con lo que Dios ha comenzado en ti hoy. Permite que la paz que sobrepasa todo entendimiento te inunde y que el conocimiento adquirido siga resonando en tu corazón mientras escuchas la música que hemos preparado para este momento de alabanza. Quédate hasta el final y mientras escuchas, permite que tu espíritu se eleve en gratitud. Finalmente, quiero pedirte algo muy importante. Si este video ha tocado tu vida, comparte este mensaje. Quizás hay alguien en tu familia, en tu iglesia o entre tus amigos que necesita escuchar estas palabras. No subestimes el poder de compartir lo que has aprendido, porque al hacerlo, estás siendo parte del propósito de Dios para llevar la luz a los que están en oscuridad. Compártelo en tus redes sociales, envíalo por WhatsApp y así, juntos, podremos llevar el mensaje de la sabiduría de Dios a más corazones necesitados. Te animo a que sigas viendo nuestros videos. No es solo un estudio bíblico, es un camino de transformación. Es una vida de fe que se fortalece con cada paso. Que tu llama siga encendida, que tu fe siga creciendo y que la sabiduría de Dios sea una guía constante en tu vida. Paz en Cristo, querido hermano o hermana. Que Dios te bendiga y te espero en el próximo video, donde continuaremos buscando juntos más revelaciones de su sabiduría eterna.